3 versículos del 1 al 6. Vamos a leerlo de manera alternada. Dice la palabra de Dios, oración del profeta Habacuc sobre Sigionot. Oh Jehová, he oído tu palabra y temí. Oh Jehová, aviva tu obra en medio de los tiempos. En medio de los tiempos hazla conocer. En la ira acuérdate de la misericordia. Dios vendrá de Temán y el santo desde el monte de Parán. Su gloria cubrió los cielos y la tierra se llenó de su alabanza. Y el resplandor fue como la luz, rayos brillantes salían de su mano, y allí estaba escondido su poder. Delante de su rostro iba mortandad, y a sus pies salían carbones encendidos. ¿Todos? Se levantó y midió la tierra, miró e hizo temblar las gentes. Los montes antiguos fueron desmenuzados, los collados antiguos se humillaron, sus caminos son eternos. Pueden tomar asiento. Dice la palabra de Dios, los caminos de Dios son eternos. Pero aquí comienza Habacuc con una palabra interesante, importante, y dice oración, oración del profeta Habacuc. ¿Cuál era esa oración del profeta Habacuc? Él dijo: oh Jehová, he oído tu palabra y temí. Oh Jehová, aviva tu obra en medio de los tiempos. De tal manera que lo primero que vemos acá es que el mismo Habacuc, un predicador que en los primeros 2 capítulos tenía algunas preguntas hacia con Dios. Una de ellas era por qué había maldad sobre la tierra y por qué Dios iba a mandar aún al pueblo de Babilonia a mostrar de parte de Dios un castigo hacia el pueblo de Israel. Y Habacuc tiene ahí ciertas preguntas. Dios le está respondiendo a Habacuc. Estas son algunas de las razones. Pero aquí en el capítulo 3, como que Habacuc ahora, después de un poquito de queja, él ha entendido cuál es la finalidad en la que Dios le ha llamado a él, y él dice y comienza una oración un poco poética, un poco parecida a los salmos, en donde dice ahí: oh Jehová, he oído tu palabra y temí. Si vamos al final del capítulo 3, de este capítulo 3 del profeta Habacuc, dice ahí: Jehová el Señor es mi fortaleza, el cual hace mis pies como de ciervas y en mis alturas me hace andar. Y Habacuc está reconociendo el poder y soberanía de Dios. Pero Habacuc dice esto ahí en el versículo 2, y él dice: aviva tu obra. Y este capítulo es una oración, y creo que nosotros de la misma manera debemos orar a Dios y decirle a Dios: oh Jehová, como dice acá, aviva tu obra. Número 1, hay que orar a Dios y decirle: Señor, aviva tu obra. Orando, pidiendo. Podemos nosotros orar al Señor y decirle al Señor: Señor, aviva tu obra, orando, pidiendo. Es lo que Habacuc hace aquí. Habacuc le dice al Señor: Señor, por favor, sé tú quien avives tu obra. Y debemos nosotros de interesarnos en su obra. Nosotros debemos de ver la importancia de su obra y decirle al Señor: Señor, aviva tu obra. Romanos capítulo 12, versículo 11. Vamos a ver el versículo 12 primero. Debemos nosotros de orar constantemente, pidiendo constantemente a Dios que avive su obra, y decirle al Señor: Señor, aviva tu obra constantemente. Habacuc aquí está orando y está pidiendo, y debemos nosotros de orar y estar pidiendo. Romanos capítulo 12, versículo 12 dice: gozosos en la esperanza, sufridos en la tribulación, constantes en la oración. Dice la palabra de Dios aquí: constantes en la
oración, pidiendo constantemente. Hay varias cosas que debemos de pedir constantemente. Debemos de pedir constantemente que Dios nos ayude a vivir para Él. Debemos nosotros constantemente de rendirnos a su Espíritu Santo. Pero hay algo que creo que se nos olvida pedir constantemente, y es pedirle a Dios que avive su obra. Su obra es mi obra, su mies es mi mies. Yo soy parte de la mies del Señor, y sí, le debo de pedir y decirle al Señor: Señor, cuídanos, amén. Señor, protégenos, Señor, bendícenos. Pero creo que cuando nosotros pedimos: Señor, bendícenos, es algo muy general. En la Biblia no creo que diga ahí: Señor, bendícenos, pero sí dice: aviva tu obra, aviva tu iglesia, avívanos. Pablo le dice a Timoteo, te aconsejo algo, que avives el don de Dios. Ciertamente Pablo pedía a Dios por bendecir a Timoteo, pero cuando decimos: Señor, bendice, ok, pero ¿cómo quieres que te bendiga? Amén. ¿Cómo quieres que yo te ayude? ¿Cómo quieres qué quieres que yo haga? Es como decirle a nuestros hijos que nos digan a nosotros: papá, sé bueno conmigo. Ok, ¿qué necesitas? ¿Qué quieres? Y tenemos un Padre Celestial que busca de nosotros que seamos más concretos en nuestras oraciones. Y cuando decimos y pedimos, y aquí en la iglesia misma oramos y decimos que Dios dé un crecimiento espiritual a nuestra iglesia, y debemos de pedir por un crecimiento espiritual. Pero a veces queremos un crecimiento espiritual sin hacer nada o sin hacer algo. Queremos crecimiento espiritual sin venir a la iglesia. Queremos un crecimiento espiritual sin leer su palabra, sin salir a ganar almas, sin quizás prepararnos escudriñando su escritura, su palabra, metiéndonos más y estudiando más su palabra, y diciendo: ok, ya sé cómo yo puedo crecer espiritualmente. Y Habacuc dice en su oración: Señor, aviva tu obra. Y es una oración que debemos de estar pidiendo constantemente. No solamente una oración constante, pero una oración congruente. Vean el versículo 11 de Romanos capítulo 12. Romanos 12:11 dice: en lo que se requiere diligencia, no perezosos. Y luego dice: fervientes en espíritu, sirviendo al Señor. Pablo dice: hay que tener un espíritu ferviente, hay que estar sirviendo al Señor, hay que estar echándole ganas. Y cuando le decimos a Dios: aviva tu obra, no podemos decirle al Señor: aviva tu obra, cuando estoy acostado todo el tiempo. Mi oración tiene que ser congruente, no solamente constante, pero congruente en cuanto a mi vida entregada a Él. Pablo dice: con un espíritu ferviente, sirviendo al Señor. ¿Sabes que cuando nosotros estamos sirviendo al Señor, Dios va a hacer algo? Dios va a mover, Dios se va a manifestar. Cuando nosotros emprendemos grandes cosas para Dios, Dios va a hacer su parte. Pero a veces decimos: Señor, tú haz tu parte y después yo me voy a levantar. Tú haz tu parte y después yo voy a ir. Tú haz tu parte y después yo voy a dar. No, es al revés. Cuando Dios le dijo a Josué: mira, vas a cruzar el Jordán, primero te tienes que santificar y después yo voy a hacer maravillas entre vosotros. De tal manera que debemos de hacer nuestra parte con un espíritu fervoroso, con un ánimo, levantándonos y buscando al Señor, orando constantemente. Pero que nuestra oración sea una oración congruente, que vaya en par a mi actitud. Si yo le digo: aviva tu obra, Señor, y mi actitud es una actitud mala,
y tengo quejas y tengo murmuraciones y me la paso peleándome con todo mundo, Dios no va a bendecir. Pero si cuando le estoy diciendo al Señor, Señor, aviva tu obra, y estoy pidiendo constantemente y hay unidad, Dios va a decir, ok, hay una iglesia unida, hay una iglesia que está trabajando, hay una iglesia que está ferviente, hay una iglesia que le está echando ganas y Dios va a hacer su parte. Y tiene que ser una oración constante y congruente, pero también una oración contrita y humillada. Salmos capítulo 51. Salmos capítulo 51 en el versículo 17. Salmos capítulo 51 en el versículo 17. Dice la palabra de Dios: los sacrificios de Dios son el espíritu quebrantado, al corazón contrito y humillado no despreciarás tú, oh Dios. Dios se complace en traer bendición tras bendición cuando hay humildad y un corazón contrito y humillado. Segunda de Crónicas capítulo 7 versículo 14. Segunda de Crónicas 7:14 dice, ya voy a esperarlo, pero ya nos la sabemos. Segunda de Crónicas 7:14: si se humillare mi pueblo. Dios quiere que pidamos con un corazón contrito, un corazón humillado, y no podemos nosotros decir, Señor, aviva tu obra, porque mira qué persona te está pidiendo. Amén. Mira qué grandeza de predicador y misionero y siervo yo soy. No, Dios puede usar al más vil pecador. Amén. No podemos nosotros echar crema a nuestros tacos diciéndole al Señor, Señor, yo soy el don de Dios a la humanidad, porque no lo somos. No somos nada, y por eso debemos de pedir con un corazón humillado. Dice, si se humillare mi pueblo, sobre el cual mi nombre es invocado, y oraren y buscaren mi rostro y se convirtieren de sus malos caminos, entonces yo oiré desde los cielos y perdonaré sus pecados y sanaré su tierra. Dios quiere que oremos, Dios quiere que oremos constantemente, pidiendo al Señor, oh Señor, trae avivamiento a mí en primer lugar. Amén. No decirle, Señor, trae avivamiento a ese triste hermano que no sirve para nada, que no hace nada. No, trae avivamiento a mí. Yo necesito avivarme. Yo necesito hacer más. Yo necesito echarle más ganas. Yo necesito no nada más venir y calentar ya no son bancas, ahora son sillas. Pero no podemos simplemente decirle al Señor, a Él o a ella, sino a mí, Señor. A mí, yo te necesito a ti. Pero también Habacuc dice, aviva tu obra. Hay que orar al Señor todos los días, constantemente, con un corazón contrito y humillado, y decirle al Señor, Señor, aviva tu obra constantemente. Era la oración de Habacuc. Hubo alguien que se llamó John Roberts, y John Roberts comenzó a asistir a ciertos servicios durante los años de 1930. Fue la misma época en donde allá en Inglaterra hubo un gran avivamiento, pero de este lado de Estados Unidos empezaron a escuchar de esos grandes avivamientos. Y entonces John Roberts comenzó a orar porque leyó Jeremías capítulo 4 versículo 3, y entonces con lágrimas comenzó a pedir y orar al Señor
por un avivamiento, y cuando él finalmente regresa al seminario después de haber ido a ciertas conferencias y su corazón fue movido y él sabía que él tenía que hacer algo, hablando con su compañero de habitación ahí en el seminario, en el instituto, le preguntó y le dijo: ¿crees que Dios podría darnos 100,000 almas? Una pregunta interesante, porque no dijo: ¿crees que Dios nos pueda dar unas 10 almas, unas 50 almas? A gente allá en Gales, en el periodo de un año, se dice que más de 150,000 personas se acercaron al Señor por la predicación de su palabra. Y entonces él, viendo todo esto, regresando y pensando y meditando, y él dijo: ¿crees que Dios pueda darnos 100,000 almas? Y después de 5 meses, Dios les había dado 100,000 almas bautizadas para el Señor. Un joven diciendo: ¿crees que Dios pueda hacer algo en nosotros? Y sí, pudiera parecer imposible, pudiera parecer algo que sucedió años allá atrás, pero que Dios nos diera a cada uno de nosotros decir: quizás Dios pueda hacer algo conmigo, quizás Dios pueda hacer algo en mi vida. Habacuc dijo: aviva tu obra. Debemos de orar y decirle al Señor: Señor, aviva tu obra, Señor. ¿Cómo podemos avivar su obra? Podemos avivar su obra orando y pidiendo. Aviva su obra. Número 2, nosotros avivemos su obra prestando atención a su palabra. Dice acá Habacuc capítulo 3, versículo 2: oh Jehová, he oído ¿qué? Tu palabra y temí. Oyendo su palabra, dice Habacuc, escuché tu palabra y temí. La mayoría de los avivamientos que se han dado son avivamientos que se dieron por la predicación de su palabra. Y cuando la gente estaba escuchando y se arremolinaba y se congregaba y querían escuchar palabra de Dios. Y creo que debemos nosotros querer escuchar palabra de Dios, pero como dijo ahorita el hermano Abraham, no solamente escucharla, sino hacerla. No solamente hay que ser oidores. Ay, qué bonito predicó el hermano, amén. Qué bonito predicó el pastor. Ay, ahora sí, salí bendecido y bendecida. Y gracias a Dios que podemos escuchar su palabra y estamos en un país libre y se puede predicar su palabra, aun cuando a veces estamos en semáforo rojo, amén. Pero sí, hay que orar y decirle al Señor: Señor, que tu palabra me llegue, pero también hay que orar por el pastor, amén. Hay que orar por los predicadores que se ponen de pie aquí en este lugar, y que Dios los use y que Dios los llene y que Dios hable a través del pastor y los hermanos que toman este lugar. Es un lugar importante, es un lugar en donde se está predicando su palabra. Hace años estuvo acá el pastor Galván. Ya lleva muchos años que han estado predicadores, ¿verdad? Y el pastor Galván estuvo acá, y recuerdo en una ocasión que él dijo: yo no voy a dar mi púlpito a cualquier persona, a cualquier predicador. Y dije: wow, qué interesante. Y no, yo no había pensado en eso. Quizás sí algunas veces, pero cuando él lo dijo, wow, es la importancia de predicar su palabra acá en este lugar. Y hay que orar y pedir al Señor que Dios use al pastor. Y yo no sé si usted ora por su pastor, pero debería, amén, de orar por su pastor. Y deberíamos de orar que Dios nos hable. En la mañana hablamos acerca de eso, que Dios nos hable y que Dios me hable a mí. Jesús dijo: hey, ¿a qué vienes? ¿Qué onda? ¿Qué haces acá? ¿A qué viniste? ¿Quieres? ¿Qué le dijo a Judas? Amigo, ¿a qué vienes? ¿Vienes a recibir bendición?
¿qué salisteis a ver? Y Habacuc dice, Señor, he oído tu palabra e hizo algo en mi vida. ¿Sabes que la palabra de Dios tiene poder? La palabra de Dios tiene poder, pero tenemos que prestar atención, tenemos que oír con atención. Dice la palabra allá en Ezequiel, vamos a ir primero a Ezequiel capítulo 44, Ezequiel 44, y dice ahí, versículo 5, Ezequiel 44, 5, y me dijo Jehová, hijo de hombre, pon, ¿qué dice? Atención. Es importante poner atención. Y dice acá, pon atención y mira con tus ojos. Hay una de las predicaciones y enseñanzas que he dado acerca de dar instrucciones a nuestros hijos. Y cuando damos una instrucción a nuestros hijos, debemos de asegurarnos que nuestros hijos nos miran a los ojos. Y si mi hijo, mi hija no está mirando a los ojos y está viendo por acá, está viendo por allá, entonces no está poniendo atención. Al parecer, la atención del ser humano ahora en nuestros días se ha acortado por causa del internet, por causa de la televisión, por causa de las películas y de tanto que somos nosotros bombardeados. Yo no he visto un TikTok de 20 minutos, tampoco de 5, no he visto ni uno, pero no tenemos ahora la atención que antes teníamos. Queremos ahora todo rápido. Queremos que nos pinten un cuadro, una película y queremos ser atraídos a algo, y cuando realmente viene un predicador lleno del poder y predica con pasión, pero predica su palabra y quizás algo profundo, y decir, no, eso ya me lo sabía, eso yo ya lo sé, eso ya. Pero ¿dónde está el querer escuchar su palabra y que Dios me hable? Deberíamos de desear eso. Y dice Dios, mira, hijo de hombre, pon atención y mira con tus ojos y oye con tus oídos todo lo que yo hablo contigo. Ezequiel, estamos en Ezequiel 44, 5. Oye con tus oídos todo lo que yo hablo contigo sobre todas las ordenanzas de la casa de Jehová y todas sus leyes, y pon atención a las entradas de la casa y a todas las salidas del santuario. Dios quiere que pongamos atención. Pon atención, versículo 6. Y dirás a los rebeldes, a la casa de Israel, así ha dicho Jehová el Señor: basta ya de todas vuestras abominaciones. ¿O qué? Casa de Israel. No dice, y dirás a los rebeldes a los moabitas, y dirás a los rebeldes a los egipcios, y dirás a los rebeldes a los de Babilonia. No, dice, y dirás a los rebeldes a mis hijos, casa de Israel, ustedes basta ya de abominaciones. ¿Sabes qué? Traemos vergüenza al nombre de Dios cuando no ponemos atención. Cuando Dios dice, hey, pon atención, mira con tus ojos, escucha todos mis mandamientos. Ay, es que yo no quiero leer, porque si leo lo que el pecado que a mí me gusta, no, mejor no saber y mejor no lo leo. ¿Sabes qué? Estás mal. Amén. Ay, pastor, no me diga eso. Sí, estás mal. Estás mal cuando no quieres leer su palabra porque Dios te pueda hablar. Gloria a Dios que Dios te habla, amén. Gloria a Dios que Dios te jala las orejas y te dice: deja de fumar, deja de tomar, deja de mentir, deja de robar, deja de ser un sinvergüenza, deja de ser un peleonero, deja de ser alguien, ¿verdad?, que se sale con la suya todo el tiempo. Deja de ser un orgulloso, deja de ser un rebelde, deja de ser todas esas cosas. Ay, yo no quiero saber.
Deja de ser un maldiciente. Ay, pero es que a mí me gusta decir todas esas malas palabras. Deja de ser un flojo. Ay, es que a mí me gusta darme vueltas como un quincel, ¿verdad? De una puerta. Ay, deja de no ir a ganar almas. Ay, es que no quiero ir. Y entonces no nos gusta y decimos, mejor no leo su palabra, porque si la leo, ¿qué tal si me topo con algo que Dios quiere que ya no haga? Dice Dios, pon atención. Dios no nos trae su palabra para hacernos sufrir. Dios no me da de su palabra para hacer mi vida de cuadritos. Y como aquí a veces en la escuela alumnos dicen, es que el maestro, la maestra se ha de levantar para hacerme mi vida difícil. Y no, queremos nosotros ayudar y ser de bendición a los jóvenes. Y Dios trae la lluvia a buenos y a malos. Él trae bendición. Él quiere bendecirnos y es a través de su palabra. Y Habacuc dice, oh Señor, aviva tu obra. He oído tu palabra y temí. No tememos porque no ponemos atención a su palabra. Primero libro de Samuel, capítulo 15, versículo 22. Primer libro de Samuel, capítulo 15, versículo 22. Y Samuel dijo, se complace Jehová tanto en holocaustos y víctimas. Ahora, ¿quiere Dios holocaustos? Sí. ¿Quiere Dios sacrificios? Sí, Dios quiere sacrificios. Dios quiere holocaustos, pero dice después, se complace Jehová tanto en los holocaustos y víctimas como en que se obedezca a las palabras de Jehová. Ciertamente el obedecer es mejor que los sacrificios y el prestar atención que la grosura de los carneros. Ahora la grosura de los carneros, sabrosa y rica, amén, barbacoa. Pero dice la Biblia, prefiero tu atención y tu obediencia. Prefiero que me obedezcas porque quieres ofrecer sacrificios de la manera que a veces te conviene y en la forma en que tú quieres, y no quieres hacerlo de la manera en que yo te he ordenado. Sí, Dios quiere que hagamos ciertas cosas, pero a veces nos salimos con la nuestra porque decimos, no, Dios ha de querer esto y Dios se ha de complacer en esto y en esto y en esto, y no ponemos atención a obedecer, que es mejor que los sacrificios. Le decimos al Señor, bueno, yo creo que voy a sacrificar ganando almas. Voy a sacrificar trayendo una falda larga y quemando mis pantalones, las hermanas. Voy a sacrificar cortarme el cabello bien cortito. Voy a sacrificar eso, pero voy a pasármela viendo cosas malas en internet. Me la voy a pasar escuchando música que no agrada al Señor. Me la voy a pasar haciendo esto y esto y esto y esto. Allá en los sacrificios la gente sí me ve, pero allá en mi vida santa, en mi vida personal y privada, que debería de ser santa para Dios, no estoy poniendo atención. No estoy obedeciendo al Señor. No estoy haciendo su voluntad. Y Dios dice, hey, sí quiero tus sacrificios, pero más quiero que me obedezcas, más quiero que seas, vivas una vida santa, más quiero que prestes atención. Ay, Señor, eso no le puedo poner atención, eso no quiero poner atención. Pero Habacuc dice, oí tu palabra y ¿qué? Y temí. No queremos escuchar su palabra porque sabemos que debemos de temer. Y temer es decir, la presencia de Dios está aquí. Dios está aquí y yo sé que debo de buscarle a Él, escuchar su palabra, vivir su palabra, poner atención a su palabra. Dios no va a traer avivamiento hasta que comencemos a temerle a Él verdaderamente. No cuando me convienen los sacrificios, sino en obedecerle completamente.
Tenemos que poner atención, y poner atención trae temor, poner atención trae obediencia. Al escuchar su voz, al leer su palabra, trae obediencia porque estoy poniendo atención. Hay quienes nos quieren distraer. El diablo me quiere distraer para no poner atención. La carne me quiere distraer para no poner atención. Mi yo quiero distraer para no poner atención. Pero cuando ponemos atención y decimos, no, voy a poner atención. Hace años recuerdo que mi abuela, y tengo que decir primero esto, mi abuela, yo creo que sin las oraciones de mi abuela no estaría yo aquí predicando. Creo que sin los macanazos de mi abuela no estaría yo aquí predicando también, amén. Pero antes de que mi abuela se convirtiera fielmente al Señor en sus primeros años de cristianismo, cómo le gustaban las telenovelas. Le encantaban las telenovelas. En la época de Cuna de Lobos, amén. Catalina Krill. Y la otra, no me acuerdo de esta novela, ¿cómo se llamaba? En el año tan. ¿Cómo era, hermano Edgar? Una que venía del siglo pasado y Elías. No me acuerdo cómo. Pero mi abuela tenía el televisor acá. No era de plasma, no era de 80 pulgadas, era un cuadrito así para atrás. Y se sentaba, veía la novela y estaba metida en la novela. Pero si alguien se paraba enfrente, mi abuela tenía su bastón y nos golpeaba. Así, un segundo, quítate. Y nos golpeaba. ¿Por qué? Porque ella quería poner atención a su telenovela. Amén. Y nos quitaba. ¿Cuántos, verdad, están ahí viendo el fútbol y suena el teléfono? Ni lo contestas. Va a venir el Señor Jesucristo y va a decir, no, ahorita no, está bueno el partido, no puedo. Y no te vas a querer ir, ¿por qué? Porque vas a estar viendo ahí el fútbol. Pero el poner atención a algo depende de nosotros. Y lo que me importa es a lo que le voy a poner atención. Lo que me importa es a lo que voy a llegar temprano. A lo que me importa es lo que voy a hacer prioridad. Ya lo que no me importa, no voy a hacer prioridad, no le voy a poner atención, no voy a llegar temprano. No, ¿por qué? Porque no me importa. Pero el poner atención trae temor a mi vida. El poner atención trae obediencia. El traer atención trae arrepentimiento. ¿Por qué? Porque Dios me dice, esto estás haciendo mal y tienes que cambiar tu vida y tienes que tener frutos dignos de arrepentimiento. Y yo estoy poniendo atención y digo, sí, Señor, tienes razón. Habacuc está orando. Habacuc dice, oí tu palabra y no me quedó otra más que temerte a ti. Hay que pedirle al Señor, Señor, aviva tu obra. Regresando ahí a Habacuc, vean lo que dice ahí. Habacuc dice, versículo 2, aviva tu obra en medio de los tiempos, hazla conocer. He oído tu palabra, en medio de los tiempos, hazla conocer. Otra cosa, para avivar su obra, hay que proclamar su palabra, hay que predicar su palabra, hay que decirle al Señor en medio de los tiempos, haz conocer tu palabra, que gente sepa. Pablo decía, hay muchos que no conocen a Dios, para vergüenza vuestra lo digo. Romanos 10:14 dice ahí, Romanos 10:14, ¿cómo pues invocarán a aquel en el cual no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel de quien no han oído? ¿Y cómo irán sin haber quien les predique? El hermano Bulmaro estaba platicando con él hace 2-3 días
y están saliendo. Él sale normalmente sale casi todos los días, pero especialmente los martes sale y se queda un día en los pueblos en donde andan, y luego el jueves vuelve a salir, o viernes, y se queda también esa noche, y regresan en un equipo de 4. Y en un árbol, ¿cómo qué será? Como de aquí hasta la pared de ancho, unos 5 metros de ancho. En medio de ese árbol hay un nicho, y en medio de ese nicho hay uno de sus dioses de ahí de Nepal. Y había un joven ahí, y él comienza a predicarle a este joven, a testificarle, no directamente, sino poco a poco. Pero y si algunos ven el video, Bulmaro predicándole en English. Y cuando se fue de aquí no sabía ni qué quería decir good morning. Y ahora, ¿verdad? Good morning, pastor. Good night, pastor. Good afternoon, pastor. Y bueno, ahí está Bulmaro hablándole, y le pregunta: ¿tú sabes quién es Jesús? Do you know who Jesus is? ¿Sabes quién es Jesús? Y este muchacho dijo: no. ¿Has oído de él? No. Y la fecha, año 2021 después de Cristo, ¿significa algo para ti? No. ¿Sabes qué? En Nepal están ahorita en el año 2077. No están, no tienen el calendario que nosotros tenemos de Gregorio. Están en otro calendario más futurista, de Star Wars, 2077. Están adelantados, y para que Bulmaro regrese, él tiene que venir en máquina de tiempo, amén. Y están allá en otro año y no conocen de Jesús. Y esa es la razón que están proclamando. Esa es la razón que están predicando. Esa es la razón que estamos nosotros dando a misiones, para que alguien más vaya y predique. Y qué bonito que alguien más vaya y predique. Pero, amigo, ¿tú a qué vienes? Tenemos nosotros también la responsabilidad de predicar. Y Habacuc dice: oh Jehová, aviva tu obra en medio de los tiempos, hazla conocer. Y salimos a la calle y escondemos la Biblia. En medio de los tiempos, hazla conocer. Y alguien me dice: hey, tú eres uno de ellos, porque tu manera de andar se denota. Y entonces ya empiezo a caminar medio raro, ya empiezo a hablar como el mundo, ya empiezo a vestirme como el mundo. ¿Para qué? Para que nadie se dé cuenta de que soy cristiano. ¿Sabes? Si nos avergonzamos de Cristo, ¿cómo es que podemos nosotros pedir avivamiento? ¿Cómo es que podemos decirle al Señor: Señor, aviva tu obra, aviva mi vida, aviva nuestra iglesia, aviva nuestro México, que todo mundo sepa de ti, que todo mundo conozca de ti? Cuando me la paso bostezando y diciendo: ¿y a mí qué me importa? ¿Sabes? Habacuc decía: en medio de los tiempos, haz conocer tu obra. Hay que predicar. Queremos avivamiento, pero no queremos sacrificar por avivamiento. Queremos que Dios avive su obra, pero no estamos dispuestos a ir, no estamos dispuestos a dar, no estamos dispuestos a enviar, no estamos dispuestos a participar, y no estamos dispuestos a predicar. Aviva tu obra, aviva su obra predicando. Creo que nos hace falta más predicar, amén. Creo que nos hace falta más predicar. Dice la Biblia que todos los días en el templo y por las casas no cesaban de enseñar y predicar a Jesucristo. No dice: y todos los jueves y todos los domingos, amén. Todos los días. ¿Cómo va a haber avivamiento si no me acuerdo de él? Y llega el domingo, y domingo en la noche, voy a ir a domingo, pero bueno, el siguiente domingo voy. No va a poder avivamiento así. Y finalmente, regresando a Habacuc 3, Habacuc capítulo 3,
Versículo 4, y el resplandor fue como la luz, rayos brillantes salían de su mano. Y bueno, vamos a ver versículo 3. Dios vendrá de Temán y el santo desde el monte de Parán, una profecía hablando de Cristo, que Cristo iba a venir. Su gloria cubrió los cielos y la tierra se llenó de su alabanza. Y cuando la tierra se llena de su alabanza es porque la tierra ha escuchado de su salvación. Versículo 4, y el resplandor fue como la luz, rayos brillantes salían de su mano, y dice la palabra de Dios que nosotros somos la luz del mundo y Él es la luz principal, nosotros somos la luz que refleja a Él. Y dice después, y allí estaba escondido su poder. Necesitamos nosotros avivar su obra procurando, número 4, procurando su poder. Hechos capítulo 4, versículo 13. Allá en Efesios dice, no os embriaguéis con vino en lo cual hay disolución, antes bien sed llenos del Espíritu Santo. Pero en Hechos capítulo 4, versículo 31, dice la palabra de Dios, cuando hubieron, ¿qué? Orado. Qué importante es la oración. La oración es importantísima si nosotros queremos avivamiento. No habrá avivamiento sin oración. Y dice la Biblia, cuando hubieron orado, el lugar en que estaban congregados empezó a temblar. ¿Sabes? Cuando oramos, Dios empieza a hacer algo. Y hace años estábamos en una velada de oración. Y el hermano Abraham creo que estaba ahí y algunos otros hermanos, y que de repente estábamos orando, Señor, haz temblar la tierra, amén, y que empieza a temblar. Bueno, no oramos que temblara, pero estábamos orando y tembló. Yo creo que tembló porque dijo Dios, estos nunca oran, voy a hacer que tiemble la tierra para que se emocionen un poquito. Y tembló, y bueno, qué bendición cuando uno está orando y tiembla. Pero dice acá, estaban orando y después de haber orado, el lugar en que estaban congregados tembló y todos fueron llenos del Espíritu Santo. Oraron, Dios se manifestó, fueron llenos del Espíritu Santo y luego dice, y hablaban con denuedo la palabra de Dios. Pero hay que orar y hay que buscar el poder de Dios. Y hay que buscar de su Espíritu Santo, decirle a su Espíritu Santo, yo necesito de ti. Tenemos nosotros que buscarle más a Él. Si tenemos que nosotros que orar y decirle a Dios constantemente, aviva tu obra, y orar y decirle, Señor, aviva tu obra, Señor. Aviva tu obra y no nada más, haz algo, Señor, yo no voy a hacer nada. Aviva tu obra, yo voy a orar. Aviva tu obra, yo voy a predicar. Aviva tu obra, yo te voy a obedecer. Aviva tu obra y yo voy a ser lleno del poder de tu Espíritu. Lléname a mí. Y yo quiero que tú me uses a mí de alguna manera, que tú me uses. D.L. Moody dijo, este mundo no ha visto cómo Dios puede usar a alguien que esté completamente consagrado a Él. Y D.L. Moody dijo, yo me voy a consagrar tanto a Él para que Él me pueda usar a mí. Y cientos de miles de almas fueron salvas por la predicación de D.L. Moody. Pero tuvo que haber un joven que dijo, Señor, lléname de tu poder. Y yo quiero que tú me uses a mí. Necesitamos jóvenes consagrados, hermanos consagrados. Pastor, usted dijo joven, yo tengo 50. Ya no, ¿verdad? No, cada uno de nosotros, niños, jóvenes, adultos, consagrados, llenos del poder del Espíritu Santo. Habacuc dijo, oh Jehová, aviva tu obra. Que Dios avivara nuestra iglesia. ¿Y qué pudiera hacer Dios? Amén. Que Dios avivara nuestra iglesia y que regresáramos a casa, y en vez de regresar criticando, en vez de regresar murmurando, y que viste al hermano y que viste a la hermana y que su cubrebocas y que las zapatillas y que esto y que aquello.
que dijéramos, vamos a consagrarnos más, vamos a buscarle más, vamos a orar más, vamos a hacer más, que Dios avive su obra. Amén. Vamos a cerrar nuestros ojos. Vamos a orar. Padre, te damos gracias por tu palabra. Aviva, oh Jehová, aviva tu obra. Perdónanos porque hemos fallado en orar y hemos fallado en pedir y hemos fallado en poner atención y oír tu palabra y temer, y hemos fallado en predicar y que todo este mundo conozca tu palabra y tus obras, y hemos fallado en tantas cosas. Señor, perdónanos y ayúdanos, úsanos, y así con ojos cerrados